Masejet Babakama Dafainteta Mudalev 79a, 12 líneas de arriba para abajo. Antes de empezar a leer la Mishnah, una pequeña introducción. Como hemos visto anteriormente ya varias veces, pero aún así lo repito para que tengamos más claridad al respecto, un ganav que roba y lo acusan debe pagar tashlume kefel, el doble. Si no, nada más no es suficiente que regrese el capital que robó, sino el capital más un 100% adicional. Ahorita, en caso que robó un shor o un se y lo sacrificó o lo vendió, en ese caso no solamente tiene que pagar tashlume kefel el ladrón, sino obligamos al ladrón a pagar tashlume arba'a b'chamisha, por 4 por 5, por 4 en el caso del se, por 5 en el caso del shor. Todo esto, que el ladrón debe pagar a veces tashlume kefel y a veces tashlume arba'a b'chamisha, es únicamente, vamos a ver en la Mishnah a continuación, cuando el ladrón robó y en el momento que robó hizo un maaseh kinyan, una acción adquisitiva, una acción de adquisición, ¿sí? Un maaseh kinyan. ¿Qué maaseh kinyan? El maaseh kinyan que hubiese sido suficiente en caso que quiere comprar lo que está robando. ¿Cuáles son esos kinyanim? Sería meshijá o akba. Meshijá es cuando uno arrastra y jala el objeto, ¿sí? Hacia uno. Y hakba es cuando uno levanta, ¿sí? Básicamente, vamos a ver en la Mishnah, que todo lo que aplica, que obligamos al ladrón a pagar por 2 o por 4 por 5, es cuando hubo uno de estos maaseh kinyan, o meshijá o hakba. Ahora bien, importante aclarar, que lo vamos a ver en la Mishnah, pero se los adelanto. Todo lo que sirve meshijá es únicamente cuando el comprador, en este caso el ladrón, hace meshijá y lo saca de la propiedad del dueño original. O que no se encuentra en la propiedad del dueño original, sino está en Reshut Harabim, en propiedad pública, y ahí uno hace meshijá. Pero meshijá dentro de la propiedad del dueño original no sirve. O sea, para que meshijá sirva, ¿qué tiene que hacer? Que uno arrastre, meshijá es arrastrar, que uno arrastre hacia uno el objeto y lo saque de la propiedad del dueño original, o que desde un principio no estaba en la propiedad del dueño original, sino estaba en Reshut Harabim, y ahí lo arrastró, también es suficiente para hacer kinyan. Sin embargo, akba, lo que es levantar, el maaseh kinyan, la adquisición de levantar, sí es suficiente que se haga inclusive dentro de la propiedad del dueño original. Ahorita sí veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Ganav Reshut Be'alim ve'tavach u'machar chutz mirshutam, o sheganav chutz mirshutam ve'tavach u'machar birshutam, o sheganav ve'tavach u'machar chutz mirshutam, meshalem tashlume arba'a b'chamisha. Aval ganav ve'tavach u'machar birshutam patur. Esta primera parte de la Mishnah nos dice lo siguiente: un ganav que robó un shor o un se, ¿sí?, que se encontraban dentro de la propiedad del dueño original, del dueño, ¿sí?, no, del dueño. Y después lo sacrificó, lo vendió fuera de la propiedad del dueño. O sea que lo sacó, o sea que lo jaló y lo sacó. Entonces en ese caso, si hubo gnevá y adicionalmente hubo tebijá o mejirá, por eso sí aplicaría en este caso tashlume arba'a b'chamisha. Segundo caso, cuando un ganav roba el shor o el se fuera de la propiedad del ladrón, ¿sí?, por decir, vamos a decir que el animal, el shor o el se, se encontraban ¿en dónde? En Reshut Harabim, y luego sacrifica o lo vende, inclusive cuando lo regresó el dueño, el ladrón, a la propiedad del dueño, ¿sí?, pero ya el robo lo hizo cuando estaba fuera. Entonces el robo recae y por ende, inclusive si después sacrificó o vendió dentro de la propiedad, aplica también tashlume arba'a b'chamisha. Tercer caso, cuando el ladrón, el ganav, roba el shor o el se y lo sacrifica o lo vende después fuera de la propiedad del dueño, ¿sí? En este caso, ya que el robo, ¿sí?, y el sacrificio o la venta fueron todo fuera de la propiedad del dueño, pues obviamente el robo hubo maaseh kinyan y posteriormente sacrificio o venta, entonces ahí tashlume arba'a b'chamisha normal, aplica todo normal, está obligado a pagar por 4 por 5. Sin embargo, en estos tres casos sí hay que pagar tashlume arba'a b'chamisha. Sin embargo, en un cuarto caso, o sea, en el caso, escuchen bien, que el ladrón robó al shor o al se y lo sacrificó o lo vendió dentro de la propiedad del dueño, en este caso, si hubo solo meshijá, estamos hablando cuando hubo solo meshijá, pues no sirve porque está dentro de la propiedad. Entonces, en este caso no habría, va a estar exento el ladrón de pagar tashlume kefel por el robo y tashlume arba'a b'chamisha por el hecho que sacrificó o vendió. ¿Por qué? Porque nunca hubo un maaseh kinyan. Así nos dice la Mishnah.
Y aclaro, como dije, todo esto es cuando solo jaló el animal. Pero si lo hubiese hecho Akba, si lo hubiese levantado, ahí sí lo hubiese adquirido y hubiese aplicado Arba Hamisha, como vamos a ver más adelante en la Mishnah. Si hubiese aplicado Tashumar Hamisha, como vamos a ver más adelante en la Mishnah, sí. Sigue diciendo la Mishnah, Haya Moshcho veyotze umet birshuta bealim patur. Higbio hotzio birshuta bealim umet chayav. Nos dice la Mishnah ahorita, ¿qué pasa si el ladrón estaba jalando el shor o el se, o cualquier otro animal, dentro de la propiedad del dueño? ¿Sí? Lo estaba jalando para salir. Y mientras que estaba todavía dentro de la propiedad del dueño, o sea, no alcanzó a sacarlo, el animal se murió. ¿Sí? A pesar que normalmente un ganav está obligado a responder, inclusive por fuerza mayor, que pasó durante el robo que le hizo, pero es durante el robo. Pero aquí todavía no había robado, porque estaba haciendo meshijá y nunca lo sacó, nunca alcanzó a sacarlo de la propiedad del dueño. Por lo tanto, va a estar exento en este caso de pagar lo que sea. También no va a tener que pagar ni Tashumei Kefel, ni Tashumei Hamisha, ni el capital, ni Keren. Muy bien. Sin embargo, en un caso que lo levantó, nos dice la Mishnah, ¿sí? Inclusive que estaba todavía dentro de la propiedad del dueño, eso ya es Kinyan Akba y por lo tanto ya es Gezelá y por lo tanto van a aplicar Tashlume Kefel, todo normal. Igualmente, si no lo levantó, pero lo jaló y alcanzó a sacarlo de la propiedad del dueño, también ahí sí serviría el Meshijá y por lo tanto aplicaría Tashlume Kefel en caso que después sacrificó. Bueno, aquí murió solo, ¿sí? Entonces aquí nada más aplicaría solo Tashlume Kefel. Sigue diciendo la Mishnah, Netanolib Jorot Beno, Ole Baal Chov, Le Shomer Hinam, Le Shoel, Le Nose Sahar, Le Socher, Vehaya Moshcho Umet, Bershuta Bealim Patur, Higbio, O Sheotzio, Bershuta Lapim, Umet Hayab. Otra halajá que nos dice la Mishnah, similar a las anteriores, pero un caso diferente, que es cuando hubo un robo, ¿sí? Que no fue hecho por el mismo ladrón, sino por un tercero, o sea, por un segundo. Vamos a ver. Nos dice la Mishnah lo siguiente, ¿qué pasa si el ganav tiene el ladrón, ¿sí? Tiene un primogénito, le nació un hijo primogénito que hay que hacerle pidió una pena? ¿A quién pertenece? Al Cohen. Uno tiene que redimirlo de los Kohanim. ¿Cómo? ¿A través de qué le pagas a los Kohanim? Hamer Selaim, o el valor equivalente. ¿Sí? Entonces este ladrón tuvo un bejor, ¿sí? Y le dice el ganav al Cohen, mira, aquí te doy un animal, un shor o un se. Obviamente el Cohen no sabía que estaba robado. El ladrón se hizo como si fuese que es de él. Y el Cohen pensaba que era del ganav, que era originalmente el ganav, que ese es el dueño real, y el Cohen viene y lo agarra de la propiedad, y en verdad la propiedad es de otra persona, y el animal es de esa misma persona, no es del ganav. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense bien, vamos a poner nombres a la gente. Está el Cohen, llamémoslo Cohen, está el ganav y está el dueño real de la propiedad, que es Reubén. ¿Sí? El dueño real de la propiedad y el dueño real del animal, que es Reubén. Se le dice el ganav al Cohen, mira, yo tengo que pagar por esto, no hay ningún problema. Ve a esta propiedad, que es mía, entre comillas, es mentira, no es de él, y agarra el shor o el se. Entonces el Cohen va y agarra al shor o agarra un animal de esa propiedad, que en verdad no es del ganav, sino de Reubén. ¿Sí? Primer caso. Segundo caso es cuando el ganav le debía dinero a una tercera persona, ¿sí? El ganav le debía dinero a Shimon y le dice, no te preocupes, Shimon, ve a cobrarte del shor, ese te lo agarro como pago de la deuda, y ve a agarrarlo de ahí. Y el prestamista, o sea, este Shimon, pensando de que la propiedad del animal era de este ladrón, va a ese lugar y lo agarra, y en verdad no es de él. Tercer caso, que dentro de este tercer caso que voy a decir a continuación está incluido 4, Shomrim. Sabemos que hay 4 tipos de Shomrim: Shomer Hainam, Shoel, Nose Sahar y Soher. Shomer Hainam, que es un custodio impago, o sea, cuando alguien custodia algo sin cobrar. Shoel es un prestamista de un objeto, ¿sí? Mejor dicho, un prestatario, ¿sí? Un Nose Sahar es un custodio pago, o sea, que le pagan, y Soher es una persona inquilino, un alquiler, ¿sí? En todos estos casos, ¿sí? En este tercer caso, que incluye, ¿qué dijimos? Los 4 Shomrim, los 4 custodios, ¿sí?
Le dice, por favor, le dice el ganab, me cuidas a mi animal, por favor. Le dice al shomer hinam, al shoel, le dice, me lo cuida, por favor. ¿Sí? Y estos 4 custodios van y sacan el animal y lo jalan. En todos estos casos nos dice la Mishnah, otra vez, ¿cuáles son todos los casos? Cohen, el malvé y los shombrim, los 4 shombrim, van a la propiedad que piensan que pertenece a quién, al ganab, pero en verdad pertenece a Reubén, y empiezan a jalar al animal. Y mientras que están jalando el animal, o sea, ¿por qué están jalando el animal? Básicamente por órdenes del ganab, que piensan que este es el malvé o el cohen o los custodios, piensan que el dueño es el ganab. Están jalando, y mientras que está jalando, el animal se muere antes de salir de la propiedad. En este caso, a pesar que ellos causaron la muerte de este animal por órdenes del ganab, no obligamos al ganab a pagar. ¿Por qué? Porque el ganab nunca lo adquirió, ni ellos, que son agentes y mensajeros del ganab, solo lo jalaron, pero nunca llegó a salir de la propiedad. Entonces no obligamos en este caso al ganab en nada. Sin embargo, si una de estas personas, el cohen, el malvé o uno de los shombrim, levantaron al animal, hicieron akba o meshijá y llegaron a sacarlo de la propiedad, ahí ya se llama que hubo más kinyan, y por ende si se murió después, obligamos al ganab a pagar tashlume kefel. ¿Por qué? Porque hubo más kinyan y el responsable de todo, ¿quién fue? El ganab. ¿Sí? Pero a pesar que él no lo hizo él mismo, aún así, el cohen o el malvé y todos esos, los arba shombrim, los 4 shombrim son como que shaliach. Eso fueron shlichim, a pesar que es dvaraverá, ellos ni sabían, y dijimos en la clase anterior que hay shliach de dvaraverá para esas cosas. Por lo tanto, en este caso, obligamos al ganab a pagar. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente: Vaya memar. Tiknu meshijá beshombrim o lo. Amar Rabbi Yeimar Tasheman netano libchorot beno, o lebal chovo, leshomer hinam uleshoel lenose sachar ulesocher, hayamos chov yotze umet birshut הבעלים פטור, מה אליו שומר, ושמע מינה תקנו משיכה בשומרים. אמר ללא גנב, התנא לרישא, לא תנא גנב שגנב מבית הבעלים, ותנא גנב שגנב מבית השומר. אמר לרב אשי, לא תתחיה. ¿Por qué? Porque mali ganav sheganav mi bet shomer, mali ganav sheganav mi bet baalim. El alav shomer ushmamina, tiknush meshijá beshomrim ushmamina. Preguntó a Meimar lo siguiente, escuchen bien. Cuando hay una compra y venta de un objeto, de un animal, ¿sí? Hay que hacer un ¿qué? Kinyan, una adquisición, una acción de adquisición. Una de las posibilidades es que meshijá, que es jalar. Vamos a hablar de meshijá. Eso, entonces sale que para Mekah Umemkar, para compra y venta es obligatorio Kinyan Meshija, ¿sí? Un Kinyan, entre ellos Kinyan Meshija. La pregunta que tiene Meimar es la siguiente: Shombrim, los 4 Shombrim que hay, cada uno es responsable de diferentes grados de responsabilidad, ¿sí? La pregunta es si para que recaiga esa responsabilidad y esas consecuencias que cada uno de ellos tienen, es necesario que hagan ese Kinyan de Meshija, o el simple hecho que ellos aceptaron ya cuidar, cada uno en su nivel, ya es suficiente para que tomen la responsabilidad necesaria y por ende las consecuencias en caso que se perdieron o les pasó algo. Esa es la pregunta de Amemar. Otra vez, la pregunta de Amemar es si en los Shombrim, si en los diferentes 4 custodios, Shomer Hinam, Shomer Zahar, Shoel y Soher, ¿sí? Para que se obliguen y para que tengan esa obligación y responsabilidad de custodia y por ende de pagos en caso que pasó algo, es necesario que hagan meshijá sobre lo que están recibiendo para cuidar, ¿sí? O el simple hecho que ellos aceptaron custodiar ese objeto o esa cosa ya es suficiente para que sean responsables, aunque a pesar que aún no han hecho meshijá. Esa es la duda de Amemar. Viene Rabbi Yeimar, ¿sí? Otro personaje, la duda es de Amemar, y viene Rabbi Yeimar y dice: te voy a traer una prueba de nuestra Mishnah, al final, de la última parte de nuestra Mishnah. La última parte de nuestra Mishnah nos dice: ¿qué pasa si hay un dueño original de un animal y el ganab le dice al cohen para pidión ben, ve y agarra el animal del dueño original? Y obviamente, mejor dicho, el ganab le dice: ve, agarra mi animal de este lugar, y en verdad de quién es, no es del ganab sino es de otro. Primer caso. Segundo caso es que le dice al prestamista. El ladrón tiene un prestamista que le debe dinero, le dice: te pago con mi animal, y le dice que vaya a agarrar el animal de Reubén, y en verdad ¿de quién es? Le dice que le vaya a agarrar el animal de Reubén, que en verdad él dice que es mío, que es del ganab, pero en verdad no es del ganab, sino es de Reubén. Y tercer caso, ¿cuál es el tercer caso?
Cuando le dice, muy bien, cuando le dice a los 4 Shomrim, ¿sí? Cuando le dice, por favor, necesito un Shomer Hinam, un Shoel, un Shomer Zahar, un Soher, por favor, necesito que me cuides, o necesito esto, te permito que lo uses, o cada uno en el nivel que cada uno tiene. Y estas personas, y después nos dice la Mishnah, y una de estas personas, aparentemente los 3 casos, empezaron a hacer Meshija, a jalarlo. Y murió el animal, mientras que aún no ha salido de la propiedad del dueño. En este caso está Patur el Ganab. Sin embargo, nos dice la Mishnah, escuchen bien, si lo levantó una de esas personas, el Cohen, el prestamista, uno de los 4 Shombrim aparentemente, o lo jalaron y llegaron a salir de la propiedad, ya hubo más Equinian, y en este caso sí obligamos a qué, al Ganab, porque el Ganab fue el que le dio la orden a estas personas de pagar Tashlume Kefel. ¿Sí? Aparentemente esta parte de la Mishnah no está hablando sobre todos los casos, incluyendo el caso de que hayamos el caso que dice que estaba jalando, también en el caso de que del Shomer, de los Shombrim, ¿sí? Aparentemente así es. Entonces, si es así, vemos que para los Shombrim, para que empiece a ser efectivo la responsabilidad de ellos, es necesario hacer Meshijá. Y explico por qué. Porque si decimos que no es necesario hacer Meshijá de Shombrim, sale que cuando los Shombrim estaban jalando, ¿sí?, no tuvieron intención en esa jalada de hacer Masé Kinyan. ¿Por qué? Porque si no tienen que hacer Meshijá para que sea efectiva la Shmirá, pues no tienen intención de jalar para que haga efectivo algo. ¿Por qué? Porque no es necesario, ¿sí? O sea, si tú me dices que no es necesario Meshijá para que ellos tomen responsabilidad, pues cuando están jalando, seguro no tienen intención de que eso cause algo. ¿Por qué? Porque no es necesario hacer esa Meshijá. Entonces, ya que no tienen intención de que esa Meshijá sea responsable para custodiar, pues tampoco esa Meshijá serviría para hacer Masé Kinyan para el Ganab. Entonces, por lo tanto, ¿cómo vas a obligar al Ganab a pagar? El hecho que obligamos al Ganab a pagar en caso que esa Meshijá sí hubo intención de hacer Kinyan y la sacaste de la propiedad y todo, ¿por qué tú me dices que sirve? Porque tenemos que decir que en ese momento tuvieron una intención los Shombrim de que esa Meshijá sirva para algo. Y ya que tuvieron intención para que sirva para algo, pues sirve para Kinyan. ¿Sirve para qué? Para Shmirá. O sea que para Shmirá se necesita Meshijá. O sea que se necesita Meshijá para entonces cuando hicieron la Meshijá tuvieron intención de que esa Meshijá sirva para qué? Para que recaiga la custodia. Ya que esa fue la intención, pues también sirve para que haga Kinyan para el Ganab, y por eso obligamos al Ganab a pagar por 2 en este caso. Entonces, aparentemente dice Rabbi Eimar, ¿tú tienes duda, Meimar, sobre esto? Aparentemente tenemos una prueba de nuestra Mishnah que sí aplica Meshijá en Shombrim. Tiknu Meshijá en Shombrim. Sin embargo, viene Meimar y dice, no, ¿quién te dijo? Puede ser que la Mishnah en esta parte cuando nos dice, escuchen bien, puede ser que la Mishnah cuando nos dice que jalaron al animal, ¿sí? Es que el caso es que jalaron y por ende obligamos al Ganab a pagar. No es que ellos jalaron y lo sacaron de la propiedad y por ende el hecho que ya lo sacaron de la propiedad y solo el Ganab o el Cohen, solo el Cohen o el Baaljo, el prestamista o los Shombrim lo sacaron, ya eso obliga al Ganab. No, puede ser que en verdad eso no obliga al Ganab. ¿Por qué? Porque efectivamente puede ser que Shmirá no es necesario, Meshijá no es necesario. Si Meshijá no es necesario, pues no tuvieron intención de que esa Meshijá sirva para algo, entonces no hubo ningún Kinyan. O sea, ¿por qué obligamos al Ganab? Porque después vino el Ganab. Pues el caso aquí es que después vino el Ganab y se lo robó al custodio. ¿Sí? O sea, el custodio vino y lo sacó de ahí, después vino el Ganab y se lo robó al custodio. Por eso obligamos al Ganab. ¿Sí? ¿Cuál fue repito, toda tu prueba fue que el hecho que obligamos al Ganab, ¿cómo puede ser que obligamos al Ganab si el Shomer fue el que lo hizo? No, tenemos que decir, porque el hecho que hubo Meshijá, tuvo intención de que esa Meshijá sirva para algo, o sea, para que empiece a recaer la Shmirá, y por ende eso sirve para que recaiga el Kinyan a favor del Ganab. O sea, no, la Meshijá no sirve para nada, y nada, pues ¿por qué obligas al Ganab? Porque el Ganab después vino y lo robó al Shomer, ¿sí? Y por eso lo obligamos. Dicen, pero si ese es el caso, si ya está escrito al principio de la Mishnah, ¿sí? Al principio de la Mishnah ya está escrito eso. Dice la hermana, no, el principio de la Mishnah es cuando el ladrón lo robó del dueño. Y el final de la Mishnah es cuando el ladrón lo robó del custodio que lo sacó del dueño, por error. ¿Sí? Sin embargo, la Gemara Rabashi viene y tumba esta respuesta y dice, no entiendo. No me digas esa respuesta, porque ¿cuál es la diferencia si el ladrón lo agarró del custodio, que lo agarró por error del dueño, si lo agarró el ladrón directamente del dueño? Es lo mismo. Entonces tenemos que decir que vuelve la prueba, que aquí no hay duda que el ladrón no lo agarró
no es solo, el primer caso de Mishnah es que el ladrón lo agarró y no hay diferencia si lo agarró el dueño o del custodio. Y la segunda parte de la Mishnah, la última parte de la Mishnah, mejor dicho, la tercera, es cuando el custodio solamente lo agarró. Entonces, ¿cómo vas a obligar al custodio a pagar por dos? ¿Cómo puede ser que cuando el custodio lo agarra, eso obliga al ganab? Respuesta, porque tuvo intención de que esa meshijá sirva para algo. ¿Para qué? Para que recaiga su shmirá. Y ya que reciba para que se haga su shmirá, eso causa que también recae el kinyan a favor del ganá, y por eso obligamos al ganá a pagar por dos, o sea, la prueba que tuvimos antes. Y la Gemara efectivamente culmina diciendo que sí hay prueba, como dijo Rabbi Mar, que sí, tiknu meshijá beshomrim, que en shomrim, para que empiece a ser efectiva la obligación de responsabilidad y custodiar lo que están recibiendo, cada uno en su nivel, no es suficiente que acepten custodiar, sino tienen que hacer meshijá. Sigue diciendo la Gemara Itmarnami, Amar Rabbi Elazar, que derech shetinu meshijá belekujot, kach tiknu meshijá beshomrim. Tana miaji, que derech shetinu meshijá belekujot, kach tiknu meshijá beshomrim. Dice la Gemara, está escrito que Rabbi Elazar dice meforash, de la misma manera que es necesario meshijá para compra y venta, ¿sí? Un kinyan. Igualmente, Jajamim dijeron que es necesario hacer meshijá para que los shomrim empiecen a recibir la responsabilidad. Así dice Rabbi Elazar. Y la Gemara trae una baraitá, que la verdad Meforash dice también, de la misma manera que hay meshijá en la cujot, en compra y venta, también hay meshijá para que recaiga la shmira. Sigue diciendo esa misma baraitá. Ukeshem shakarka niknet bekesef beshtar ubechazaka, kach sechirut niknet bekesef beshtar ubechazaka. Sechirut de mai, y le más sechirut de metaltelim beneshtar aninu. Amar Rav Hasda, sejirut de carca. Sigue diciendo la baraita de la misma manera que un carca, que una tierra puede ser adquirida, una compra y venta, a través, ya sea kinyan kesef, por dinero, shtar, documento, y hazaká, que es una acción que demuestra que el comprador es el nuevo dueño, igualmente sejirut, o sea, de la misma manera que compra y venta de una tierra se puede hacer a través de kesef, shtar y hazaká, igualmente sejirut, que es sejirut, alquiler, para que recaiga esa adquisición de tipo alquiler, se puede hacer con kesef, con shtar, hazaká, con kinyan kesef, con documento o con hazaká. Dice la manera, ¿qué tipo de alquiler? ¿Alquiler de qué? Si es alquiler de metal telín, de bienes muebles, de objetos, por ejemplo, o sea, no puede ser, porque kinyan shtar no sirve para metal telín, nada más sirve para carcaot. O sea, tienes razón, aquí nos referimos a alquiler de carca. O sea, que la baraita nos dice de la misma manera que sirve para compra y venta de tierra, kesef, shtar, hazaká, igualmente para alquiler de tierra, el kinyan que serviría kesef, shtar o hazaká. Seguimos. Amar Rabbi Elazar, Ra'uhu shehitmin behorashin, vetabahu mahar meshenet shumar babaja misha. Amai, halo mashach. Amar Hasda sheikisha bemakel. Sigamos un poquito. Hambre, de que van de Ra'u gazlanhu, que van de que mitamer minayu ganavu. Bien, Rabbi Elazar nos dice lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa si vimos a una persona, llamémosle nombre a esta persona, vimos a Reubén que se estaba escondiendo en el bosque, ¿sí? Porque quería esconderse para poder después que robar un animal que estaba pastoreando por ahí. Entonces vimos a Reubén que se estaba escondiendo en el bosque para poder robar un animal y después sacrificó o vendió uno de esos animales. O sea, escuchen bien, no está escrito que lo robó y después sacrificó o vendió. Mashma que lo sacrificó directo. No es que lo robó y después lo sacrificó, sino lo sacrificó directo, o lo vendió directo. Hizo una transacción ahí con alguien, mira, ese animal que está ahí, te lo vendo, sin que lo robó primero, aparentemente. En este caso nos dice Rabbi Elazar, debe pagar este Reubén Tashumar Babaja Misha por 4 por 5. Pregúntale a la Gemara, ¿pero por qué? Primero tiene que robar, como vimos en la Mishnah, tiene que hacer kinyan de meshijá, de robar animal. O sea, aquí cuando a pesar que lo sacrificó, lo vendió, pero lo sacrificó, vendió aparentemente sin haberlo robado previamente. Aquí no hizo meshijá, ¿qué kinyan hizo? Dice la Gemara, sí hizo meshijá. Aquí le pegó con un palito y el animal corrió atrás de él. Entonces, el hecho que le pegó con un palito y la llevó y la jaló así y corrió atrás de él, eso es meshijá suficiente. Por ende, después, si lo sacrificó o lo vendió, tiene que pagar por 4 por 5. Pregúntale a la por un segundo, tengo un problema. ¿Qué me dijiste de Rabbi Elazar? Que el caso aquí es que lo vimos que se estaba, ¿qué? Escondiendo. Segundo, si lo vieron, ¿es gazlán o ganab? Gazlán. Ganab es cuando es un robo oculto, secreto, discreto. Gazlán es cuando es un robo público, expuesto, abierto. O sea, aquí si tú me dices que lo vieron, significa que ¿qué es? Gazlán, ¿sí? Entonces, si es así, como en un gazlán no aplica Tashumar Babaja Misha. ¿Cuándo aplica Tashumar Babaja Misha? Únicamente en Ganab, cuando es un robo discreto. Aquí si lo vio la gente, es un gazlán. Entonces no debería aplicar ni Tashumar Babaja Misha, ni Tashumar Kefel, ni nada. Dice la Gemara, te voy a explicar. Tienes razón,
Pero ya que el Ganav tuvo intención de esconderse de esas personas que lo estaban viendo, ¿sí? O sea, a pesar que no logró ser escondido y lo vieron, pero el hecho que su intención fue esconderse, entonces, ¿qué acción él hizo? Ganav. Porque hizo un robo a su pensamiento, no le salió bien, pero porque todo el mundo lo vio. Pero su intención fue esconderse, hacerlo discreto, por lo tanto aplica Tashomar Bajamisha. Dice la Gemara, entonces, ¿cuál sería el caso de Gazlán? O sea, tú me acabas de decir que inclusive si lo vieron, el hecho que su intención fue hacerlo discreto, sigue siendo Ganav y aplica Tashomar Bajamisha. Entonces pregunta la Gemara, vela Gazlán en Hinami, ¿cuál sería el caso de Gazlán? Dice la Gemara, escuchen bien, Amar Rabbi Abau, que Gon Benayau Ben Yoyada. שנאמר ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו. רבי יוחנן אמר ממך כגון בעלי שכם שנאמר וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך. ורבי אבאו מה איתו אמר מהי? אמר לך כיוון דמיתמרי איתמורי לא גזלננינו. ורבי יוחנן הווה כמיתמרי דלה נרזינהו אינש וניער קומיניו. Escuchen bien. ¿Sabes cuál es el caso de Gazlán? Dos explicaciones, dos opiniones, dos ejemplos. Rabbi Abau dice que el caso de Gazlán es como el caso de Benayau Ben Yoyada, que está escrito que robó un hanit, que es un hanit, una lanza, ¿sí?, de manos del egipcio y lo mató con esa lanza, ¿sí? En este caso lo robó enfrente de él, con fuerza, ¿sí? No tuvo miedo de él, ¿sí? En este caso que hizo Benayau Ben Yoyada, que robó esta lanza de manos del egipcio enfrente de él a fuerza peleando, esto es Gazlán, ¿sí? A diferencia del caso anterior, que lo vieron, pero él lo hizo todo a escondidas, no a fuerzas, ¿sí? Este es el caso de Gazlán. Así dice Rabbi Abau. ¿Cuál es el caso de Rabbi Abau de Gazlán? Benayau Ben Yoyada. Rabbi Yohanan, sin embargo, dice, no, ¿sabes cuál es Gazlán? Baale Shechem, que está escrito en Shofetim, que las personas de Shechem colocaron unos emboscadores, ¿sí?, sobre las montañas y robaron cualquier persona que estaba pasando por ahí, ¿sí? Ese es el ejemplo. Pregúntale a un segundo. También es similar, que fue a la fuerza, Gazlán, todo. ¿Sí? Pregúntale a un segundo. Rabbi Abau, la primera opinión que dice que el Gazlán es Benayau Ben Yoyada, ese es el ejemplo. ¿Por qué no trae la fuente, el caso de Baale Shechem, la segunda fuente de Rabbi Yohanan? ¿Qué tiene problema con eso? Dice Rabbi Abau, te voy a explicar. Porque ahí, Baale Shechem fue una emboscada. ¿Qué es una emboscada? Se escondieron, ¿sí?, para después robar. Eso no es Gazlán de Torah, eso es Ganav. ¿Qué es Ganav? Que se esconden, ¿sí? Aquí también, a pesar que está escrito en el pasuk de Baale Shechem, Me'arvim al Rashi Arim Vaigzelu, está escrito en el lenguaje de Gazlán, pero fue Me'arvim, fue emboscado, o sea que se escondieron. Entonces ya es Ganav y eso ya no es más Gazlán. Y Gazlán no aplica Tashomar Bajamisha. Entonces el caso que yo te digo de Gazlán, ¿cuál sería el Gazlán? No sería este, porque esto ya se... Por eso, o sea, repito, por eso Rabbi Abau dijo que el caso es Benayau Ben Yoyada y no dijo que es Baale Shechem, porque Baale Shechem fue una emboscada, se escondieron. Me'arvim, eso ya es denominado Ganav. Y Rabbi Yohanan, ¿qué va a decir al respecto? Que él sí trajo a Baale Shechem, sí, aparentemente se escondieron. O sea, no, ahí es diferente, porque ahí se escondieron para que, escuchen bien, ¿por qué se escondieron? Para que la gente no los vea y no se escapen, porque si se escapan no van a poder robarlos. O sea, en ese caso, se escondieron. El robo que hicieron después fue de frente, abierto a fuerzas. Pero ¿por qué se escondieron? Se escondieron porque si no se esconden, pues la gente no va a pasar por ahí, no lo van a robar, no va a poder robar. O sea, eso todavía sigue siendo, a pesar que se escondieron para eso, sigue siendo que Gazlán y no Ganav. Seguimos. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמירה התורה בגנב יותר מגזלן? אמר להם, זה ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, וזה לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו. כביכול עשה עין של מטה כאילו אינה רואה, ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, שנאמר, הוי המעמיקים מהשם, להסתיר עצה, והיה במחשוך מעשיהם, וכתיב, ויאמרו לו יריה ולא יבינו ליעקב, וכתיב, כי יאמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל. למה דבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר, ועשו משתה, אחד זימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך, ואחד לא זימן לו את בני העיר ולא זימן את בני המלך. איזה הוא שומר ובה? ואומר את זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. Dice la Gemara, escuchen bien, escuchen esto, qué increíble. Le preguntó a los alumnos, ¿sí? Otra vez, acabamos de ver que hay una diferencia entre Ganav y Gazlán. Todo lo que aplica a Tashomar Bajamisha, Tashomar Kefer es únicamente en Ganav, discreto, y no en Gazlán, público, ¿sí? Le preguntaron a los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿por qué? ¿Por qué la Torah fue más estricta en un Ganav más que un Gazlán? El Gazlán lo hizo abierto, lo hizo público, deberías ser más fuerte con él. Pero es al revés, ¿por qué? Porque a un Ganav sí lo obligas, que es discreto, y a un Gazlán no lo obligas.
Le respondió Rabbi Yohanan, escuchen bien esto, Rabbi Yohanan desde acá le respondió, te voy a explicar, el Gazlán, sí, definitivamente fue un descarado que lo hizo públicamente, pero él comparó por lo menos a Hashem con los humanos. Comparó a los esclavos con el amo, o sea, a los humanos con Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Dijo, no tengo miedo ni de las personas ni de Dios, y por eso hizo el robo de manera pública también con las personas. Pero el Ganav, ¿qué hizo? No tengo miedo de Dios, pero sí de la gente. Por eso lo hizo discreto con la gente. Pero de Dios, Dios ve todo. Entonces, a nivel Dios lo hiciste público, ¿sí? Entonces hiciste como si fuese que el ojo de Hashem no ve, y como si fuese que la oreja de Hashem no escucha, Barminan, como está escrito en el Pasuk en Yeshaya, pobres de aquellos que esconden de Dios. También otro versículo que dice en Teilim, en Salmo 94, hay gente que dice, Barminan, que Akadosh Baruj Hu no ve y no entiende, Barminan. Y hay un versículo en Ezequiel también similar que dicen que Hashem dejó la tierra, ya no ve, ¿sí? Ya Dios no se da cuenta. Eso es lo peor que hay. El Ganav lo hizo discreto porque dijo, Dios no se da cuenta, las personas se dan cuenta. Entonces, la persona lo hago discreto, pero de Dios público, no pasa nada. Siempre, como dijimos, en Dios es público. El Gazlán, sin embargo, dijo, no, yo sé que Dios ve perfectamente y Dios escucha, al igual que todos los humanos ven, y por eso lo hago público delante de todo el mundo, de Adam y de Akadosh Baruj Hu. Está escrito que Rabbi Meir dijo que hay una parábola que se puede comparar esto. En nombre de Rabban Gamliel dijo, ¿a qué parece esto? A dos personas que habían en una misma ciudad. Cada uno hizo una fiesta. Uno hace una fiesta, invitó a todas las personas de la ciudad, pero no invitó al rey. Y el segundo no invitó ni a la gente de la ciudad ni al rey. ¿Quién es peor? El que invitó a la ciudad y no invitó al rey. ¿Por qué? Porque hay mucho más desprecio en ojos del rey, que no invitó ni al rey ni a la ciudad, que sí invitó a la ciudad, pero no invitó al rey. Igualmente aquí, cuando tú tienes miedo a las personas y no a Akadosh Baruj Hu, eso es lo peor que hay para Akadosh Baruj Hu. Si no le tienes miedo ni a las personas, a Akadosh Baruj Hu, por lo menos no le tienes miedo a nadie. Por eso el caso del Gazlán es mucho más light y la Torah castiga menos en ese caso. Seguimos. Amar Rabbi Meir, Bour ekama gadol koach shel melachá. Shor, shebitlo mimlachto, hamisha. Se shelo bitlo mimlachto, arba'a. Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, Bour ekama gadol kvod abriot. Shor shalach berraglav hamisha. Se sheirkivu al ketefo, arba'a. Ahorita la Gemara viene y nos dice la siguiente diferencia. En el caso de un ganav, ¿sí? Si robaron un shor o un se, y luego lo sacrificaron, lo vendieron, hay que pagar ¿qué? Tashlume arba'a hamisha, por 4 por 5. Por 4 en el caso del se, por 5 en el caso del shor. La Gemara explica por qué. ¿Por qué en el caso del se hay que pagar por 4? ¿Y por qué en el caso del shor hay que pagar por 5? ¿Por qué la Torah obliga en el caso del se por 4 y en shor más por 5? Dice la Baraitá, Rabbi Meir dice lo siguiente. Mira qué increíble el poder del trabajo. Hay una gran diferencia. El shor, ¿sí? ¿Para qué está normalmente? ¿Para qué es el toro? Para arar la tierra, ¿sí? Entonces, cuando uno roba a un toro, está causando que se anule el trabajo del compañero. A diferencia del se, ¿para qué está el se? Que dentro del se incluye cabras u ovejas. ¿Sí? ¿Para qué está? Para hacer trasquiladas, para la lana o para leche. Que te da cosas, sí, pero no es un trabajo que hace. ¿Sí? A diferencia del shor que trabaja. Mira qué fuerza es el poder del trabajo. Cuando tú causas que se anule el trabajo, la multa es mayor. Por eso en el short tienes que pagar por 5, en el se tienes que pagar únicamente, bueno, no únicamente, pero menos, que es por 4. Otra explicación le dice Rabbi Yochanan ben Zakkai y dice, no, mira cómo es la dignidad humana. ¿Qué tan importante es la dignidad humana? Cuando el ladrón roba el short, ¿cómo lo roba? ¿Cómo lo roba? Lo tiene que, el toro va atrás del ladrón, ¿sí? Caminando, ¿sí? Y ahí tiene que pagar ¿qué? Por eso tiene que pagar por 5. Ya van a entender ahorita un poco mejor. Sin embargo, el se, cuando lo roba, como no pesa tanto, ¿qué hace el ladrón? Lo monta encima. El hecho de que lo montó encima y perdió un poquito su dignidad humana, porque lo ven cargando eso, se le disminuimos un poquito ¿qué? El pago al ladrón. Fíjate, entonces nos dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, ven y fíjate qué tan importante es la dignidad humana, que inclusive un ladrón que perdió un poquito su dignidad, le cobramos menos, porque perdió un poquito su dignidad en el caso del se. A diferencia del caso de shor, que le cobramos por 5 porque no tuvo que cargarlo. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.